Bendito sea el Señor, quien no se equivoca en lo que hace. Y como dice el libro del Génesis, hizo todo bueno en gran manera, para nuestra bendición, porque nos ama. Por eso alabamos y bendecimos su nombre. Oramos. Bondadoso Padre, en realidad nos vemos sobrecogidos al mirar la grandeza de tu ingenio, al ver las maravillas de tu creación y especialmente al considerar que en todo lo que hiciste, lo hiciste para nuestra bendición porque nos amas. Damos gracias, Señor, por eso. Y ahora, igual que lo hacemos siempre, sabiendo que lo necesitamos, imploramos que el Espíritu Santo nos acompañe. En el nombre de Jesucristo lo suplicamos. Amén. En el mundo, desafortunadamente, en la mente de la mayoría, porque así se enseña en los sistemas educativos, priva la idea de que somos un accidente y que vinimos a existir y el sistema solar y el universo mismo vino a existir por pura casualidad. En realidad, nada más lejos que eso, de la verdad. Y claro, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, encontramos un diseño increíble, un diseño que los mismos científicos todavía no han alcanzado a descifrar. Cosas que antes parecía que eran simples, como la estructura de la célula, con los nuevos avances de la tecnología que permiten mirar todavía con mayores detalles, entonces se ve que no es tan simple como se pensaba, sino es increíblemente complejo, maravilloso y perfecto. Y por supuesto, nuestro cuerpo no escapa de toda esa belleza de diseño e ingeniosa funcionabilidad. Fuimos creados maravillosamente. Y Dios, cuando ordenó que se construyera el tabernáculo en el desierto, no dejó a la creatividad humana ningún detalle. Él dijo exactamente todo cómo debería hacerse hecho. Y qué bueno que fue así. Porque ciertamente si hubiera dejado espacios para la creatividad humana, habría habido errores ahí. Y claro, nuestro cuerpo es un ejemplo de una máquina sofisticada y compleja, maravillosamente diseñada. Leo en el Salmo 139, en los versos del 1 al 3. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego dice el verso 14, que es el siguiente. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Maravilloso. Por supuesto, el salmista no escribe esto como fruto de su simple inspiración humana, sino
como resultado de esa apertura de su ser a la influencia santa del Espíritu Santo, que le lleva a decir cosas que ahora nosotros podemos comprender mejor. Por ejemplo, imagínese usted lo que dice el verso 16. Mi embrión vio en tus ojos. ¿De qué está hablando acá? Aquí está hablando de un bebé que está siendo formado en el vientre de su mamá. Y dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueran hechas. David lo que está diciendo que en ese embrión había un código con la información que contenía todas las características que iba a tener como persona, como ser humano. El cabello rubio que dice que tenía David, ahí estaba escrito. El color de sus ojos, el tamaño, todo. Entonces ese libro que menciona aquí David, ahora con los avances de la ciencia, nosotros podemos decir con toda propiedad que ese es el código genético. Y claro, no tenemos tiempo para eso, pero cuando alguien se asoma a tratar de comprender un poquito, aunque sea las superficialidades del código genético, se da cuenta que es increíble, ¿no? Que eso no puede existir por casualidad. Que precisamente necesitaba, un conocimiento súper especial, con una genialidad que sobrepasa las mismas capacidades humanas. Con razón, David dice, estoy maravillado. Y ciertamente todos nosotros deberíamos de compartir ese mismo sentir, ¿no? Ese sentir de maravillarnos ante esa obra tan prodigiosa hecha por nuestro Padre Celestial. Ahora, el Señor Jesucristo dijo, no solo una vez, que su cuerpo era templo de Dios. Y claro, así como Dios estableció todos los detalles para que se construyera el tabernáculo, así también, según lo que dice David, Dios es el creador de todos los detalles de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Leamos lo que dijo el Señor Jesús. Dice en Lucas 19:45, nos es narrado, ¿no? Dice, entrando en el templo comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa, casa de oración, es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y aludiendo a esto, luego dice Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, ante la amenaza, no, ante la intención que ellos tenían de matarle porque él hacía estas cosas. Dice, Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice el verso 20 de Juan 2, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Y dice el verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, definitivamente el Señor Jesucristo establece aquí una verdad que no debemos olvidar, que jamás debemos pasar por alto. El cuerpo es templo. Y él dijo, destruyan este templo porque lo querían matar. Y en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaba hablando?
Estaba hablando precisamente de la resurrección. Él no estaba hablando de ese edificio de piedra que estaba ahí. No. Estaba haciendo referencia precisamente a que su cuerpo era templo del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia no solo nos recuerda la consideración que Jesús tenía sobre su cuerpo, pero también nos enseña que nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Fíjense usted lo que dice en 1 Corintios el capítulo 3 y el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Qué lindo! ¿No? ¡Qué lindo! O sea, nuestro cuerpo fue diseñado para ser morada del Espíritu Santo, para contar con la presencia divina. Y dice en 2 Corintios el capítulo 6 y el verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, dice, templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, no solo el cuerpo era templo, el cuerpo de Jesús era templo, pero también la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, Dios, cuando ordenó que se construyera el tabernáculo, y posteriormente cuando se construyó el templo de Salomón y todo esto, no solo se siguieron las instrucciones para su construcción, sino que además de eso Dios proveyó de una serie de instrucciones, de regulaciones que deberían utilizarse, ¿no? Que deberían ser empleadas en el templo. Es decir, no es que estableció el tabernáculo y dijo, bueno, aquí está el templo, hagan como quieran. No dijo eso, sino que estableció una meticulosa serie de indicaciones de cómo deberían hacerse las cosas. Pues ocurre de que lo mismo hizo en relación con nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Dios hizo una serie de regulaciones que siguen teniendo vigencia hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el funcionamiento del cuerpo del ser humano, lo que se llama la fisiología, su metabolismo, ese no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Por supuesto, estoy hablando de situaciones que son normales, ¿no? A veces hay cambios que vienen por diferentes razones, por enfermedades, por accidentes, por lo que sea, pero eso ya no es normal. Entonces, las instrucciones dadas por Dios para que nosotros cuidemos de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, siguen teniendo vigencia, siguen siendo necesarias, útiles y una bendición. Veamos, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 7 y el verso 12. Dice así: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado, se está haciendo referencia a las indicaciones que él les había dado, y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, y no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre otros, los que te aborrecieren. Ahora, ¿cuál era la condición
para que las enfermedades esas no vinieran sobre ellos. La condición era por haber oído estos decretos y haberlos guardado. Hermanos, amigos queridos, la ley de la siembra y la cosecha es una ley que no puede ser, de la cual uno no se puede escapar. Si usted siembra desobediencia, va a cosechar enfermedad. Pero si usted siembra obediencia a las indicaciones dadas por Dios, entonces el fruto va a ser va a ser salud. Y dice en Éxodo el capítulo 15 y el verso 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces noten, mire cómo comienza el verso, ¿no? El verso comienza con un sí, es decir, es condicional. Esto no es un cheque en blanco. Dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Oír atentamente quiere decir escuchar con disposición de obedecer cuidadosamente, no descuidadamente, ¿no? Entonces dice que si dieres oído a esos mandamientos, entonces ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios, claro. La salud del pueblo de Dios dependía del hecho de que el pueblo atendiera las instrucciones dadas por Dios para cuidar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Desafortunadamente, en la actualidad, a veces en las organizaciones religiosas mismas se desprecia las indicaciones dadas por Dios, que siguen teniendo vigencia. Y como resultado viene una triste cosecha ¿de qué? Una triste cosecha de enfermedad. Por supuesto, una cantidad enorme de personas que han ido al sepulcro podrían estar con vida hoy, si tan solo hubieran entendido, o si lo entendieron, hubieran obedecido las instrucciones dadas por Dios para poder administrar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Algunos piensan que estas regulaciones establecidas por Dios son simples caprichos, y algunos se atreven a decir que era solo para los judíos. ¿Acaso Dios ama solo a los judíos? ¿Acaso Dios quiere tener sanos solo a los judíos y es la voluntad de Dios que todo el resto del mundo esté enfermo? Es ilógico. La Biblia nos dice claramente que Dios ama a todos. Y precisamente motivado por ese amor por cada uno de los seres humanos que venimos a este planeta, es que Dios nos ha dado indicaciones, ¿no? Para que todos, sin excepción, la Biblia dice claramente que Dios no hace acepción de personas, podamos disfrutar de una vida saludable. A veces me preguntan cuántos años me gustaría vivir. Y mi respuesta es que en realidad no tengo mucho interés en vivir más de 100 años. Ahora no. Ahora no. Porque no tiene ningún sentido llegar a 100 años y no poder caminar bien, y no poder oír bien, y no mirar bien, y todo eso no tiene sentido. Para mí no tiene sentido, tal vez para otros sí. Y yo respeto esa opinión.
Pero cuando nosotros miramos la historia de Moisés y cuando él fue a la muerte, ¿cuántos años tenía Moisés? 120 años. Y la Biblia todavía dice que Moisés tenía la vista tan perfecta. No necesitaba lentes como nosotros necesitamos ahora. Y ni siquiera nos hemos acercado a los 100 años. Pero, ¿cuál era el resultado de eso? La causa, mejor dicho. Ese era el resultado. Pero ¿cuál era la causa? Era simple y sencillamente someterse a la disciplina establecida por Dios, porque nos ama. Y esto es lo que todo el mundo debiera entender. Cuando Dios dice haga esto o no haga esto, no lo hace por un simple capricho. Lo hace porque nos ama. Lo hace porque quiere lo mejor para nosotros. Y claro, todos aquellos que se ocupan en desacreditar las enseñanzas de Dios tendrán que dar cuentas por ello, porque le están haciendo daño a su prójimo. Claro, están haciendo daño a su prójimo. Y, por supuesto, en su grande amor y en su gran bondad, Dios nos ha mostrado 8 grandes principios para que nosotros podamos estar saludables. 8 grandes principios. El primero, una confianza absoluta en el poder de Dios. A mí me sorprendió cuando una vez llegó a mis manos un librito que hablaba sobre el estrés. Y una de las cosas que aprendí en ese librito era que precisamente una de las causas predisponentes para el cáncer tan temido era precisamente el estrés. Estar sometido a un estrés permanente, continuo. Entonces, tenía ese efecto. ¿Sí? Claro. El estrés. Ahora la pregunta es, ¿y dónde se origina el estrés? Se origina cuando nosotros perdemos el control. Ahí se origina. ¿No? Cuando no podemos ir en el tráfico pesado a la velocidad que nosotros quisiéramos, ¿no? Cuando nos vemos sometidos a las amenazas de posibilidades de chocar con otro, etc. Cuando se nos escapan, se escapa de nuestro control la cosa, ¿no? Entonces es que nos estresamos. Ahora, de una u otra manera, esto se expresa en una variedad de formas, pero en el fondo está eso. Pero cuando confiamos en Dios y sabemos que de Él, que de sus manos nada escapa, que Él tiene el control de todo y nosotros nos sometemos, entonces el estrés no solo se disminuye, puede llegar al punto de ¿qué? De desaparecer. Claro, no estoy hablando aquí del estrés, de esa tensión que surge en ciertos momentos de emergencia, en donde usted necesita saltar o correr, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de su vida diaria, no de su cotidianidad, de eso estoy hablando. Entonces, claro, cuando confiamos en Dios, entonces sabemos que de las manos de Dios, del control que Dios tiene, no escapa nada, que todo está bajo su control. Y que nosotros podemos tener ¿qué? Podemos tener paz, podemos tener tranquilidad, porque confiamos en Dios nuestro Padre, que nos ama. Y que, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y nosotros entender de que si estamos yendo por el camino y algo nos detiene, algo nos impide, en vez de que nos estrese, preguntar, Señor, ¿aquí qué? ¿Cómo vas a hacer que esto me resulte para bien? Y entonces, es claro, mantener la serenidad,
es el resultado de confiar absolutamente en el poder divino. Así que, imagínense, en esta pandemia, algunos aseguran que muchísimos habrían conservado la vida si no hubiese sido porque el estrés los mató. Y claro, el encierro, dicen que le causó a muchísimos un daño increíble, ¿no? Un estrés que no pudieron sobrellevar. Pero, hermanos, amigos, no hay mejor medicina para el estrés que confiar en el poder de Dios, que entregarnos a Él y dejar que las cosas sean hechas según su voluntad. Esperar en Él. Primer principio. Segundo principio. Agua. Llama la atención, ¿por qué? Porque Jesús habló varias veces del agua de la vida. Y cualquiera que haya estudiado un poquito de biología sabe que nuestro cuerpo está constituido mayormente por agua. Mayormente por agua. El agua limpia. El agua desintoxica. El agua es necesaria para que las funciones del cuerpo se lleven a cabo con normalidad. Es increíble la cantidad de personas que padecen simple y sencillamente porque no toman agua. Es necesario beber agua abundante, agua limpia, todos los días. Si usted quiere saber cuánta agua debe tomar en el día para mantener su salud, entonces, pésese, a ver cuánto pesa, en kilogramos. Y su peso en kilogramos lo divide entre 7 y eso le da como resultado el número de vasos de agua que usted necesita. Si usted no está tomando esa cantidad de agua, lo más seguro es que usted está contaminado, está intoxicado. Y la intoxicación se manifiesta de muy diversas maneras en el organismo, malestares. Entonces, claro, una persona que no solo está intoxicada, pero también deshidratada, suele experimentar dolores de cabeza, dolores de espalda. Bueno, ya no digamos el riesgo que esto implica para los riñones, etc., ¿no? Y no quiero entrar en muchos detalles de esto, porque cada una de estas cosas da para hablar horas. Pero mi intención es solamente que usted comprenda que el principio, usted no puede tener salud si no toma agua suficiente. Beba agua. Tercero, el tercer principio de salud establecido por Dios es la necesidad de recibir luz solar. Es increíble porque con esto vuelvo de nuevo a la experiencia esta de la pandemia por COVID-19. Cuando alguien reporta que está experimentando síntomas que son sospechas de esto, una de las cosas que le mandan es vitamina D. Vitamina D. Y usted tiene que saber que la vitamina D en su organismo se active y se sintetiza cuando usted recibe luz solar. Además de la luz del sol activa la circulación. Por supuesto, recibir la luz del sol requiere, requiere prudencia, ¿no? No es que vamos a estar asoleándonos todo el día, incluso al mediodía, las horas más calientes. Eso lo que va a hacer es deshidratarnos y en vez de sernos saludables nos va a resultar dañino. No se trata de eso. Pero se trata de que no cometamos el error de permanecer encerrados absolutamente todo el día bajo techo, sometidos a luz artificial.
sino que tomemos momentos cuando la hora, el sol todavía no resulta tan fuerte, tan dañino, podríamos decir, para exponernos a la luz solar. Entre otras cosas, esto también ayuda a que una serie de patógenos sean destruidos. Entonces llevamos 3. Confianza en el poder de Dios, eso es lo primero. Segundo, tome agua suficiente. Tercero, reciba sol. Cuarto, el cuarto principio para estar saludables que Dios nos ha mostrado es la necesidad de hacer ejercicio. Nosotros no fuimos creados para permanecer pasivos. Fuimos creados para la actividad. El ejercicio activa la buena circulación de la sangre y si no se tiene buena circulación de la sangre, no se puede tener buena salud. Es un principio. Además, el ejercicio fortalece los músculos y los huesos. El ejercicio también contribuye ¿a qué? Contribuye a que la sangre, al activarse la circulación, pueda ir cargada con oxígeno a todos los rincones del cuerpo. Fuimos creados para la actividad. Recuerde que cuando Dios creó a Adán y Eva, no los puso en una oficina, no los metió en una casa. ¿Los puso en dónde? Los puso en el campo. ¿Y cuál era el trabajo? El trabajo era cuidar el huerto. Ese era su ejercicio, en donde estaban expuestos a la luz solar. Entonces, no lo olvide. Algunos creen que el ejercicio solo es necesario para las personas que tienen sobrepeso o ya llegaron a la obesidad, y que el ejercicio es para rebajar. Ese es un mito, ese es un error, ¿verdad? No, señor. No importa si no somos gorditos. Todos absolutamente necesitamos ejercicio para estar saludables. Siguiente principio. Descanso. Es increíble cómo la tecnología, que debería ser una bendición, se ha convertido en una maldición al hacer que mucha gente permanezca despierta más allá de lo que resulta saludable. Es increíble. Una vez me encontraba en una reunión de padres de familia del colegio de mi hijo, y en esa reunión la maestra que conducía la reunión habló a algunos padres, nos habló a todos, ¿no? Y dijo, miren, cuiden de sus hijos y de cómo sus hijos usan la computadora. Y entonces ella contó que había un par de niñas que en la clase ella miraba que las niñas estaban cabeceando. No podían mantenerse despiertas. Y entonces vino ella y, pues sí, preocupada por ellas, ¿no? Las interrogó y les preguntó, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué tienen? Y entonces hubo una de ellas que le confesó, mire, es que nos hemos acostado a las 5 de la mañana porque hemos pasado toda la noche chateando. Increíble. Increíble. Ahora, ¿cuál es el problema? Miren, el descanso es absolutamente necesario porque cuando dormimos, y especialmente en las horas que son antes de la medianoche, el cuerpo segrega una serie de sustancias que son necesarias para reparar el desgaste que el cuerpo ha experimentado todo el día. Y dicen algunos entendidos en esto, que eso solo ocurre antes de la medianoche, que después de la medianoche esto ya no pasa. Cuando no dormimos suficiente, eso también acelera el envejecimiento. Hay un envejecimiento prematuro.
Aparte que el sistema nervioso es afectado. Y esto también predispone ¿para qué? Predispone para el estrés del que hablábamos al inicio, ¿no? Entonces, y la irritabilidad, que al final tiene implicaciones para nuestras relaciones con nuestro prójimo alrededor, nuestra familia, ¿no? El descanso es una necesidad. El descanso no es un lujo, es una necesidad. Entonces, Dios por eso no nos dejó que el sol nos alumbrara las 24 horas. No. Dios creó el día y creó la noche, ¿no? Precisamente ¿para qué? Para que pudiéramos tomar el tiempo necesario para descansar. Si usted no descansa, tampoco puede tener expectativas de tener buena salud. Algunos dicen, no, pero a mí no me pasa nada. Tarde o temprano su cuerpo le va a pasar la factura. Téngalo por seguro. ¿Por qué? Porque lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado. Siguiente. El número 6 es el aire limpio. El aire limpio. Es necesario, buscar permanecer en una atmósfera donde no haya contaminación del aire. En donde podamos asegurar que nuestro cerebro y los tejidos de nuestro cuerpo van a ser oxigenados correctamente. Las habitaciones no deben estar selladas y respirando el mismo aire viciado. Y esta es una de las razones también por las que vivir en las ciudades no es saludable. Es increíble cómo en las ciudades el aire está terriblemente contaminado y precisamente por eso es que Dios nos ha dicho que el mejor lugar para vivir no es la ciudad, que si tenemos oportunidad de salir de la ciudad lo hagamos lo más pronto posible y nos vayamos a vivir al campo. Entonces necesitamos respirar aire limpio. Si permanecemos en estos ambientes de trabajo o en el hogar en donde el aire es contaminado, esto va a pasarnos también, nos va a predisponer negativamente, nos va a hacer que nuestras defensas se bajen. Y entonces, claro, especialmente ahora con esto de las afecciones respiratorias por el virus y todas sus variaciones, ¿no? Entonces, aire limpio. Y una cosa también importante es que necesitamos aprender a respirar bien. La correcta respiración es empujar el diafragma hacia abajo. En otras palabras, es inflar el estómago. A veces cuando dice respire hondo, lo que hacemos es inflar la parte de arriba, ¿no? Pero eso no es. Es inspirar para que nuestros pulmones empujen hacia abajo. Debemos aprender a respirar y debemos procurar respirar aire limpio. Número 7. El principio número 7 para estar con buena salud es la temperancia. Recuerdo que cuando era niño, mi abuelita, que ella desafortunadamente no conoció todas estas cosas, pero ella hablaba de algo que se llamaba templanza. Y ahora, con los años, yo he entendido que aquello a lo que ella le llamaba templanza es lo que nosotros ahora le entendemos por temperancia, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Es dominio propio. El dominio propio suficiente ¿para qué? Para evitar el uso del alcohol, para evitar el uso de las drogas, para evitar el vicio del tabaco, para evitar los excesos de comida, para evitar la comida no saludable. Es increíble. El otro día miraba un reporte, ¿no?, sobre
las comidas de los diferentes países, y en la lista se mencionaba dos países en Latinoamérica, que decía que tienen la peor comida. Y no voy a decir cuál es, voy a decir que no quiero ofender a nadie. Pero en realidad, cuando uno mira la comida de todos los países, hay una serie de comidas que pueden ser muy deliciosas, muy sabrosas, ¿no? Pero son increíblemente dañinas para el organismo. Y entonces, claro, mientras más deliciosas son, más dominio propio se requiere para poder decir no. Entonces, pero esto es parte importante, ¿no? El dominio propio, ¿no? Para abstenerse de todo lo que es dañino, de todo lo que es malo, todo aquello que ya sabemos, ¿no? Y también, y claro, eso incluye toda esta comida, comida procesada en exceso, comida chatarra, todas estas cosas que son abundantes en grasas saturadas, en azúcar, y todo esto, ¿no? Entonces, el dominio propio, ¿no? Es decir, no voy a hacerlo. Abstenerse de todas las cosas que son malas, y además de eso, usar con moderación las cosas que son buenas. Y claro, leía también un artículo recientemente sobre el riesgo. Hay mucha gente que ha entendido que el ejercicio es muy bueno, pero desafortunadamente se han ido al extremo, y entonces han caído en el otro lado, ¿no? En donde el ejercicio que están haciendo de aeróbicos o en el gimnasio, todo esto, ya no les está resultando una bendición, sino una maldición, ¿verdad? Es decir, es necesaria la temperancia, es necesario el dominio propio, es necesario el balance correcto. La temperancia es evitar todo lo que es dañino y hacer el uso moderado de lo que es bueno. Los excesos nunca tienen buenos resultados. Nunca. Y el último de los 8 principios que vamos a comentar es una alimentación sana, que ya más o menos lo comenté hablando de la temperancia. El régimen alimenticio establecido por Dios, allá en el Génesis usted lo puede encontrar, es el régimen basado en vegetales, frutas, verduras y semillas. Y claro, cuando decimos semillas no estamos hablando aquí solamente de nueces, como algunos creen. No, los frijoles son semillas. Los granos de maíz son semillas, ¿verdad? Y hay el ajonjolí o sésamo, como le llaman, son semillas, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, pero esa dieta es imposible porque las nueces son muy caras. Y es cierto que son muy caras, ¿verdad? O pensamos que son caras. Sin embargo, usted tiene que pensar un poco, ¿no? Bueno, si usted se enferma, y a veces las medicinas que le dan son muchísimo más caras todavía, como dijo alguien, en vez de pagarle, dijo, a la farmacia, paguele al que vende las semillas, y entonces no se va a enfermar, no va a necesitar que haya otra medicina que es más cara todavía que la semilla. Entonces, comer frutas, verduras, lo más natural posible, ¿verdad? Evitar tanto como sea posible las carnes, y evitar totalmente los mariscos, evitar tanto como sea posible el azúcar, las harinas blancas, refinadas, y todas estas cosas que vienen llenas con sustancias químicas para darles color, para darles olor, para darles sabor, ¿verdad? Y entonces, que venden procesadas. Mientras más lejos pueda mantenerse de todo esto procesado, mejor salud va a tener usted. Y esta es otra de las bendiciones que vienen junto con vivir en el campo. Cuando vivimos en el campo, entonces, usted iba a tener las hojas que puede comer, hojas verdes, de las cuales puede cocinar o preparar de diferentes maneras. Puede hacerlas también, esos jugos con
con las hojas o con la fruta fresquita, recién recolectada, y usted sabe que esa fruta no viene contaminada con venenos, etcétera, ¿no? Si usted vive en el campo, usted tiene ahí y usted sabe lo que está comiendo. Si usted vive en el campo, ahí no va a necesitar ir al gimnasio, ¿no? Ahí mismo usted tiene su propio ejercicio. Ahí tiene el aire limpio, ahí tiene el sol. Y qué lindo, porque al estar en contacto con la creación, su mente está en una especie de comunión permanente con el Creador, descubriendo a su alrededor todas estas maravillas, ¿no? Contemplar y escuchar los pajaritos, ¿no? Mirar, yo me quedo maravillado cuando a veces mi esposa me regaña porque dice que yo no debo decir que mi fruta favorita es el mango, porque otros tienen frutas favoritas también. Sin embargo, cuando me como un mango y lo siento tan delicioso, digo, Señor, ¿cómo pudiste hacer esto así tan sabroso? Y por supuesto, ¿no? Y claro, los que tienen otras frutas favoritas también dirán lo mismo, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que cuando nosotros vivimos en el campo, no estamos rodeados por toda esta artificialidad humana y nuestras mentes más fácil se conectan con Dios. Y entonces, claro, resumamos un poquito, ¿no? Dios nos ha mostrado 8 principios para estar saludables. El primero, confianza absoluta en el poder de Dios. Segundo, beba agua suficiente. Tercero, reciba luz solar. Cuarto, haga ejercicio. Quinto, descanse, duerma las horas necesarias. Sexto, respire aire limpio. Séptimo, ejerza el dominio propio, sea temperante, evite todo lo que es malo y evite los excesos de lo que es bueno. Y número 8 es coma sanamente. Mire, la medicina establecida por Dios no es curativa, es preventiva. Consiste en un correcto estilo de vida, de acuerdo a estos 8 principios. Usted guarda, obedece y acomoda su estilo de vida a estos principios y usted tendrá garantizada la salud. Hay algunos lugares en el mundo donde los ancianos es común que lleguen a 100 años y algunos hasta pasen de 100 años y tienen lucidez mental y no son paralíticos, sino que todavía caminan y corren y eso. Pero ¿cuál es el secreto? Este es el secreto. Este es el secreto de la salud. Es interesante, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice algunas cosas que es maravilloso Dios, ¿no? Veamos Éxodo 1:18. Fíjense que en Egipto el faraón tenía el temor de que los hebreos se estaban reproduciendo y la población de los hebreos iba creciendo y él miraba que la población egipcia no crecía al mismo ritmo. Y entonces él pensó, bueno, si esto sigue así, entonces estos van a llegar a ser un día más que nosotros y entonces podríamos perder el poder. Y como para contrarrestar eso, entonces estableció un control de la natalidad. Controlar la natalidad. ¿Y cuál? Bueno, no era como ocurre ahora, ¿no? Que es un poco más disimulado. Era un poco ordinario. Y entonces dice el verso 18 de Éxodo 1. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, miren, a todos los varoncitos, cuando vayan a atender el parto, si miran que es varón, lo matan. Así. Es triste, ¿verdad? Es triste porque ahora pareciera que también hay una actitud similar con esto de pensar que quitar la vida a los niños que no han nacido todavía es un derecho. Eso no es un derecho, eso es un crimen. El mismo crimen del faraón. Y entonces, pero sucedió
de que las parteras no acataron la orden. Y entonces el rey las manda a llamar para reclamarles. Y dice el verso 18: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. O sea, les reclaman, ¿no? ¿Por qué no mataron a los niños? Y mire usted la respuesta de las parteras. Dice: y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. ¿Cómo eran las hebreas? Dice: pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ah, mire qué lindo. Dice: las hebreas no eran como las egipcias. Oh. Por lo que podemos inferir del texto, pareciera que las egipcias eran debiluchas, que solían tener problemas con el parto, complicaciones. Pero mire lo que dijeran las parteras egipcias, ¿no? Las mujeres hebreas no son así, son robustas. Y ya cuando llegamos ya han tenido el niño, dice, es decir, no tenían problemas en el parto. Ahora la pregunta es: ¿por qué las mujeres hebreas no eran igual que las mujeres egipcias? ¿Por qué? Y es simple. Porque los hebreos tenían regulaciones que Dios había entregado, que Dios había mostrado, que Dios les había dicho cómo debían hacer. Y en la medida en que alguien reconoce la validez de las instrucciones dadas por Dios y las aplica a su vida de todos los días, a su cotidianidad, a su estilo de vida, entonces esto es lo que va a cosechar. No va a ser igual que los demás. Es interesante cómo a veces hay personas que en la oficina o en el trabajo a todos les da gripe. Hay uno que no le da. Y dicen: mire, pero ¿por qué a usted no le da gripe? Y entonces, ¿y cuál es la explicación? Esta es la explicación, ¿verdad? Esta es la explicación. La pandemia, esta, de la que no se logra salir todavía, habría cobrado menos víctimas. Mucha gente que ahora está en el sepulcro podría estar viva si se hubiesen obedecido los consejos de salud dados por Dios. Y es interesante porque escuchaba diciendo a un médico que ninguna vacuna va a proteger a aquellos que sigan comiendo todas estas barbaridades de azúcar, a todos aquellos que no hagan, que no tengan un estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque tener un estilo de vida que no es saludable, como resultado, eso le va a reducir sus defensas. Y especialmente si es un incrédulo que ni siquiera cree que Dios existe, y si piensa, ha oído que Dios existe, no le importa, entonces va a ser víctima del estrés. El terror, el miedo ha matado a una gran cantidad de gente. Entonces, claro, por eso puedo decirlo con toda seguridad. Muchísima gente que ahora está en el sepulcro podría haber conservado la vida si hubiese puesto atención a los principios de salud establecidos por Dios. Y está a nuestra disposición, está a nuestro alcance, no es un asunto que no le corresponde a Dios, pero nos corresponde a nosotros. Ahora imagínense usted, ¿cómo puedo ir yo y pedir a Dios: Señor, sáname, si yo mismo soy el que me estoy matando haciendo lo que no debo? Es incoherente. Ahora, tristemente, en algunos grupos religiosos se sigue perpetuando la idea gnóstica de que nosotros somos varias cosas en una.
y que nuestro cuerpo es una cosa, que nuestro espíritu es otra cosa aparte, y que, bueno, incluso algunos dicen que tenemos 7 cuerpos, ¿verdad?, distintos. Hermanos, amigos, esa es una idea pagana. Y como resultado de esa idea pagana, hay bastante gente, incluso en algunas iglesias que se autodenominan cristianas, que dicen que a Dios no le importa nuestro cuerpo, que a eso a Dios no le interesa, ¿verdad? Eso es un asunto que viene de ¿qué? Que viene del gnosticismo, que viene del paganismo griego, ¿no? Pensar que en esa dualidad. Ahora, ¿es eso lo que dice la Biblia? Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es cristianismo verdadero, pensar de esa manera. Dice la tercera epístola de Juan, en el verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Claro, claro. Si Dios no se interesara en nuestra salud física, Dios no se habría tomado el trabajo de decir, mire, el cerdo no se debe comer. Los mariscos, esos que están en los ecosistemas marinos, en los estratos donde se concentra toda la contaminación, eso no se debe comer. Dios lo dijo claro. Si a Dios no le importara la salud de nuestro cuerpo, Él no había dado esas regulaciones. Dios no nos habría dicho, miren, no miren el vino cuando rojea, porque va a saltar como serpiente y le va a hacer daño. Entonces, pero no. Dios está interesado en que usted tenga salud, y por eso es que ha dado todas estas indicaciones. Es increíble porque cuando escuchamos a veces las noticias dicen, mire, la pandemia no para porque la gente es desobediente. Sí, es verdad. Es desobediente, pero su desobediencia no es tanto a las regulaciones de la OMS, su desobediencia es en primer lugar a las indicaciones que Dios ha dado. Y dice en Hechos, el capítulo 27, verso 33, Pablo estaba yendo en un barco en donde habían tenido una serie de problemas, estaban a punto de naufragar y todo, la tripulación estaba preocupada y todos los que iban en el barco con toda razón estaban preocupados, pero Pablo, que tenía confianza en Dios, tenía una actitud diferente y claro, llegó un ángel y habló con Pablo. Y ahora mire lo que dice Pablo. Hechos 27, verso 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis, o sea, no habían dormido, y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros se perderá. Mire qué hermoso. Pablo les está diciendo, no se preocupen, no se estresen. Aquí nadie se va a perder. Coman. ¿Y quién le dijo eso? El ángel. Ahora, si Dios no estuviera interesado en el bienestar físico nuestro, mandaría estas instrucciones. Claro que no. Pero todo esto nos permite ver que Dios es lindo. Dios es maravilloso. Dios no solo quiere que usted se mantenga, no está interesado solo en su bienestar espiritual, está interesado en su bienestar físico. Dios, como dice 3 de Juan 2, quiere que usted tenga salud. Esa es la voluntad de Dios. Pero Dios no puede mantenernos saludables si nosotros insistimos en ser rebeldes, en decir que las indicaciones que Dios ha dado no sirven para nada, que eso era para los judíos. Es importante entonces. Ahora, nuestro cuerpo fue diseñado para funcionar maravillosamente de acuerdo a las instrucciones dadas por Dios, para ser templo y morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros no obedecemos, entonces
podemos llegar al extremo de que en vez de ser templo de Dios, nuestro cuerpo llegue a ser guarida de demonios. ¿Cómo lo vemos? De manera transparente en el tiempo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. No. Miren lo que dice Lucas, el capítulo 8 y el verso 30. Jesús estaba ahí ante un pobre hombre que había sido esclavizado por los demonios. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces, hermanos, amigos queridos, nuestro cuerpo fue diseñado para ser templo de Dios. Pero cuando no es templo de Dios, nuestro cuerpo puede llegar a convertirse ¿en qué? En guarida de demonios. Está escrito. Está escrito. Entonces, así como nuestro cuerpo no debe ser alimentado con inmundicias, tampoco nuestra mente, porque los demonios habitan ¿en dónde? Si los demonios habitan en nuestra mente, toman el control de nuestra mente si nosotros lo permitimos. Y peor aún, si nosotros los invitamos. Y usted puede decir, pues yo nunca lo voy a invitar. Claro, usted no se da cuenta que lo está invitando con algunas cosas, ¿no? Mire, cuando usted rechaza la presencia de Dios, esa es una invitación al enemigo. Cuando usted se expone ¿a qué? A estos entretenimientos pervertidos, ¿no? Usted lo está invitando. En fin, debemos ser cuidadosos con esto. Y recuerden, así como no debemos alimentarnos con inmundicias, nuestro cuerpo físico, tampoco debemos alimentarnos con inmundicias en nuestra mente. Debemos ser cuidadosos con lo que vemos, con lo que oímos. ¿Qué tipo de música oímos? ¿Qué tipo de entretenimiento es el que nos ocupa, ¿no? ¿Qué películas, qué programas, qué series? ¿Qué cosas? ¿Qué lecturas? ¿Qué revistas? Entonces, claro, todo esto tiene que ver, porque la salud no es simplemente solo la del cuerpo, pero también es la de la mente. Filipenses capítulo 4 y el verso 8 dice así, hablando de la sanidad de la mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ojo, en esto pensad. Claro. Ese es el alimento saludable para la mente. Ese es el alimento saludable para su espíritu. Lo justo, lo honesto, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. ¿Y en dónde va a encontrar todo eso junto? Primero en la Biblia. Primero en la Biblia. Pero si usted ni se acuerda de la Biblia, algunos tienen la Biblia guardada ahí como pensando que, como decía una señora, ¿no? Que ponía la Biblia encima del ropero para que no le cayeran rayos cuando estaba lloviendo, decía. Y otras personas que abren la Biblia en el Salmo 91 y la ponen en el centro de la sala para que no entren los ladrones. Dicen. Hermano, eso no sirve. La Biblia es para que usted la ponga en su mente, en su corazón. La Biblia es para que sea su guía, la lámpara que le alumbre su camino. Es así como va a tener salud mental. Y en 1 de Pedro capítulo 1 y el verso 22 leemos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Claro, hay que poner la Biblia en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero lo que fue puesto en nuestra mente y en nuestro corazón debe originar nuestras obras, nuestras acciones. Porque con toda seguridad puedo decir que Satanás tiene un montón de Biblia en su mente, ¿no? En su cabeza. Y él estuvo en el cielo. Y él conoce a Dios. Sin embargo, sus obras no corresponden con eso. ¿No? Porque la Biblia dice no matarás y Satanás es homicida desde el principio. Entonces, claro,
No basta con qué, con poner la palabra en nuestra mente. Luego dice Pedro que nuestra alma, es decir, nuestro ser, nuestra vida, se va a purificar por la obediencia a la verdad. O sea, la verdad primero llega a expuesta en nuestra mente y luego esa verdad va a producir obras de santidad, obras de obediencia, obras que hacemos no para salvarnos, porque somos salvos por la gracia de Cristo, pero obras que son el fruto de habernos alimentado espiritualmente de manera correcta. Esas son. Y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, mire qué lindo, para el amor fraternal no fingido, dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que tengamos una mente sana en un cuerpo sano. La situación del mundo sería distinta si la raza humana, si la sociedad mundial no se hubiese apartado de la enseñanza de Dios. Si muchas religiones no se hubieran prestado ¿a qué? A decir que eso no sirve, que eso era para los judíos y que nosotros es otra historia. No, Señor. Podría ser distinto, pero no hablemos del conglomerado, hablemos de usted. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? Mire, nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde. Hoy es el día en que usted puede decidir que cambiar su estilo de vida, poner su vida en armonía con los principios establecidos por Dios. Y no olvide, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios nos ama, Dios es lindo, Dios es maravilloso. Y por eso nos dio todas estas indicaciones. Y por eso nos mandó que las compartiéramos con usted, para que usted sea bendecido. Que Dios le bendiga. Amoroso Padre, agradecemos porque ciertamente sin este conocimiento nosotros estaríamos perdidos. Estaríamos igual que los demás. Pero ha sido tu voluntad que nosotros lo conozcamos y podamos compartirlo con nuestros hermanos y nuestros amigos para que ellos sean bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén.